Esta jornada analizaremos lo que es el derecho constitucional oficial, es decir, el derecho creado por el Estado. Y en la jornada del día miércoles analizaremos ampliamente el tema del derecho consuetudinario, el que nace a través de la costumbre, del uso o de la práctica social. Y entraremos a un análisis de cómo el derecho consuetudinario se aplica en nuestras comunidades indígenas, sus causas, efectos y la disyuntiva que surge con la aplicación del derecho estatal. El tema de distintos ordenamientos conductuales trata de ilustraros a ustedes que existen dos formas de regular el comportamiento humano en diversas sociedades. En el caso nuestro de Guatemala, miraremos que existe un derecho que es creado a través de la normatividad jurídica por parte del Estado, que se basa en la coercibilidad, en la imposición de la norma jurídica para regular la conducta humana, y otro derecho que es rápido, eficaz, que surge en la aplicación de la costumbre, en el consenso, en la conciliación y es eminentemente de carácter oral. Y se fundamenta en el uso o la práctica social donde se dan esas reglas de conducta. Trataremos la forma también de explicar las dos formas de normatividad antagónicas que surgen en nuestro sistema. Un derecho que es creado por el Estado, un derecho que tiene una codificación sistematizada, organizada, estructurada, jerarquizada, que se basa en el uso del poder de la administración del Estado para regular el comportamiento humano en sociedad, que muchas veces puede ser engorroso, utiliza mucho papeleo, sus resoluciones pueden ser muy tardadas por el mismo sistema de la burocracia de la administración del Estado. Y otro, que su positividad se basa en el consentimiento de las personas en aplicación de la norma jurídica y es eminente oral y conciliador, más efectivo y más práctico en su forma de aplicación. Me refiero en ese último tema al derecho consuetudinario. Nuestro derecho constitucional oficial se basa en la positividad y la imposición del uso de la coercibilidad, que en algunos casos, en caso de su cumplimiento de sus mandatos, puede hacerse efectivo el uso de la fuerza para imponer esa normatividad jurídica a la persona o a la propia colectividad. Está evidentemente escrito, o sea, sistematizado en textos o en códigos, y se basa en la aplicación formal, estructural y escrita de la norma jurídica. De eso analizaremos ampliamente y entraremos después al análisis entre estas dos formas de regulación de conductas en nuestra sociedad. En esta jornada hablaremos del derecho constitucional oficial, el derecho que es creado por el Estado, el derecho que basa su efectividad en la metodología jurídica a través de la creación de la norma jurídica, que genera derechos y obligaciones creado por el Estado para cumplir sus fines inherentes a él mismo estructurado. Pues entremos a analizar en pocas palabras el derecho escrito, el derecho constitucional oficial. Todos sabemos, jóvenes, que a través del desarrollo histórico, el ser humano no solamente ha creado instrumentos, técnicas o sistemas para conocer su estudio, analizarlo y superarlo. Esto lógicamente va a ser aplicable al derecho porque a través del mismo vamos a concebir al derecho como un sistema eminentemente integrado de conceptos generales básicos del mismo derecho
y de todo su fundamento y su acervo filosófico de categorías en su análisis de estudio. Cuando analizamos las categorías y los pensamientos filosóficos, fuimos ampliamente desarrollados cuando se explicó el origen y esencia del Estado y el derecho desde las dos corrientes de pensamiento social, desde la concepción filosófica idealista y de la concepción filosófica materialista. A través de ese estudio hemos analizado también sus disciplinas jurídicas, sus categorías y sus fundamentos doctrinarios que son aplicables en tiempo y espacio a través de una técnica jurídica que en el devenir histórico de la evolución humana ha sido referencial para regular esas relaciones sociales del hombre en sociedad. Partiendo de ese análisis y criterios analíticos, podemos conocer el origen y la naturaleza del derecho creado por el Estado. Recordemos que el derecho es un producto cultural, es un producto que van a nacer en el seno de la sociedad para regular esas relaciones sociales en tiempo y espacio, y que a través de la regulación de las conductas humanas se van a estudiar y referenciar los fenómenos sociales, políticos, económicos, culturales que el propio Estado tendrá que regular a través de las normas de conducta, a través de la forma en que el mismo se desarrolle dentro de una sociedad y a través de su desarrollo de sus fuerzas productivas y sus relaciones sociales de producción. Todos los fenómenos sociales, lógicamente, van a estar regulados por el derecho, porque a regular los fenómenos sociales tenemos que crear normas de conducta para sujetar a las personas a un tipo de regla jurídica, ya sea directa o indirectamente, para establecerlos dentro de un estado y dentro de una sociedad. Es fácil poder comprender que el derecho siempre ha surgido y ha sido producto del desarrollo social y está determinado por esos procesos evolutivos del pensamiento del hombre a través de la organización jurídica del Estado para mantener sus intereses fijados y para mantener los intereses de quien ostenta el poder jurídico a través de un instrumento que conocemos que se denomina derecho. De ahí podemos expresar el pensamiento del tratadista argentino Abelardo Torre, que dice que todo lo jurídico es social y todo lo social es de carácter jurídico. Esto quiere decir que todo lo que va a estar relacionado con las normas jurídicas, con reglas de conducta, van a regular relaciones humanas y relaciones sociales, porque partamos de la premisa que el derecho es un producto cultural que ha nacido en el seno de la sociedad para regular conductas humanas. Y esas conductas humanas, el Estado las ve sintetizadas en la creación de normas jurídicas a través de un proceso de creación de la ley, a través de un proceso de normas que en una época, en un lugar determinado, van a ser de observancia obligatoria, que comúnmente lo conocemos con el nombre o el vocablo de derecho vigente, y que la mayoría de veces va a ser un derecho socialmente válido, eficaz y positivo para regular las relaciones diarias del ser humano en sociedad bajo la estructuración y la coordinación del Estado mismo. Partiendo de este análisis, entremos a analizar el concepto de derecho. Antes de hablar del concepto de derecho, tenemos que tener la idea que es un concepto. El concepto se puede decir que es la relación o referencia que tenemos de algo, el pensamiento de una circunstancia, cosa u objeto. En ese sentido, el concepto de derecho lo asociamos con reglas de conducta, que son creadas o impuestas por el Estado y que pueden generar derechos y obligaciones. Con base a ese devenir de este pensamiento del concepto de derecho, podemos indicar prácticamente que está estructurado a través de técnicas y sistemas que van a ser carácter doctrinario o de aplicación íntegra para solucionar
problemas en casos concretos a través de la aplicación de la propia norma jurídica. Ya sabiendo del concepto de derecho, miremos algunas definiciones de la palabra derecho. ¿Y qué es el derecho en pocas palabras? Y lo recalcamos nuevamente porque nosotros tenemos que partir de poner un criterio básico y sencillo de qué es el derecho. Vamos a encontrar diversas expresiones simples o también complejas. Su estudio va a corresponder en su análisis al desenvolvimiento del desarrollo de las doctrinas jurídicas, desarrollo de ese procedimiento científico particular que va integrado por elementos de la propia jurisprudencia técnica. De ahí partamos a analizar las siguientes definiciones. La primera definición que se nos viene de derecho es una que ya es familiar por ustedes y es del tratadista guatemalteco Mario Alvarado Polanco. Y Mario Alvarado Polanco, recuerden que define el derecho como un sistema coactivo de normas generadoras de autorizaciones y deberes que tienen por objeto ordenar de cierto modo la conducta de los hombres dentro de las relaciones sociales que establecen dentro de una organización estatal determinada que es el propio Estado, con el fin de mantener dicha organización y lograr los intereses a esta organización inherente. Una segunda definición del derecho la vamos a analizar desde el punto de vista del pensamiento filosófico de la concepción materialista. Y para la concepción materialista indica que el derecho es un producto social, sobreestructural o supraestructural. Expresado en sistemas normativos se indica que va a ser tendientes a regular relaciones sociales que son coercitivamente impuestas por el aparato organizado del poder. Este aparato organizado del poder sabemos que es el propio Estado, que lo va a crear referido a valores abstractos establecidos en tiempo y en espacio, cuyo desarrollo está determinado por el desenvolvimiento de las contradicciones fundamentales de la sociedad en función de esta. Este desenvolvimiento de las contradicciones sociales en sociedad es la lucha de las clases antagónicas por alcanzar este poder político para crear las normas jurídicas que van a proteger un interés de una clase dominante sobre la de otra. Lógicamente, como dice el pensamiento filosófico materialista, con base al desarrollo de esas fuerzas productivas y de las relaciones sociales de producción en un tiempo determinado y un espacio específico. Y esta definición es de la tratadista Irma Virginia Montt Arriaga. Asimismo, analicemos una definición desde el punto de vista positivista que nos la va a dar el tratadista mexicano Eduardo García Maínez. Y Eduardo García Maínez nos indica que el derecho es un conjunto de normas jurídicas impero-atributivas que son impuestas por el Estado para regular la conducta del ser humano en sociedad y de que no cumplirse voluntariamente con sus mandatos puede hacerse efectivo su cumplimiento aún con el uso específico de la fuerza. Del análisis de esas tres definiciones, podemos ver que hay una relación directa de establecer que el derecho está integrado por normas jurídicas. Que el derecho tiene como fundamento básico regular conductas humanas. ¿Hacia dónde? Hacia la sociedad en sus relaciones sociales que van a establecer las personas. Que este derecho van a ser administrado y estructurado por una organización estatal determinada que ejerce el poder, que es el Estado. Que estas normas jurídicas que contiene el derecho tienen un carácter coercitivo, es decir, que sus mandatos, sus disposiciones pueden ser impuestas aún en contra de nuestra voluntad y en casos específicos con el uso de la fuerza
directa del Estado. ¿Con qué objetivo? Con el fin de realizar los intereses al Estado, la regulación de la conducta del ser humano en tiempo y en espacio. Partiendo de esta síntesis, de estas tres definiciones, analicemos cuáles son los elementos que estructuran al derecho. El primer elemento que podemos integrar es que el derecho es un sistema. ¿Por qué el derecho es un sistema? Porque las reglas y los principios que lo integran están adecuadamente estructurados, unitariamente dispuestos y debidamente jerarquizados, orientados conscientemente a un fin concreto. Cuando se dice que el derecho es un sistema, se dice que todas las reglas de conducta están tan estructuradas para hacerse efectivas, impuestas a regular el comportamiento humano a través de disposiciones, de procedimientos y de técnicas que unitariamente van a regular esas relaciones tanto individuales y colectivas dentro de la sociedad, administradas lógicamente y dirigidas por el Estado como control del poder supremo del mismo. Estas normas, al estar unitariamente integradas dentro de un ordenamiento jurídico, tienen que ser debidamente jerarquizadas para establecer el contenido formal de su creación y su aplicación conforme la importancia que este derecho a través de normas jurídicas se ha sido creado. Esta importancia de la jerarquización de las normas jurídicas es básica e elemental en el derecho porque nos van a indicar la jerarquía normativa que guardan las normas jurídicas unas en relación a otras con base a su creación, aplicación y contenido. En este sentido, aquí, como vamos a ver más adelante, vamos a hablar de la jerarquía normativa del ordenamiento jurídico. Y recordaremos que dentro de esa jerarquía normativa, las normas de mayor jerarquía son las normas constitucionales, que en las que descansa todo el orden jurídico dentro de un Estado y son las normas de mayor importancia. Dentro de las normas constitucionales tenemos la propia Constitución política y leyes de rango constitucional. En el segundo rango de esa jerarquía del sistema estructurado del derecho tenemos a las normas ordinarias. Todas aquellas normas que han sido creadas a través de un proceso legislativo hasta que se aplica y se crea la ley como un derecho vigente de observancia obligatoria en tiempo y espacio. Estas son creadas por el Poder Legislativo, es decir, por el Congreso de la República. Ejemplo, aquí tenemos el Código Penal, Código Civil, Código de Trabajo, Código Tributario, Código Procesal Penal y Código Procesal Civil y Mercantil, entre otras infinidad de leyes creadas que han sido creadas por el Congreso de la República. En el tercer rango de importancia de esa jerarquía tenemos las normas reglamentarias. Las normas reglamentarias tienen como base fundamental desarrollar los mandatos y los principios de las normas ordinarias. Y estas son los instrumentos para la aplicación efectiva de las mismas. Son creadas, pueden ser creadas por las propias instituciones del Estado o pueden ser creadas también por instituciones de carácter privado. Estas normas reglamentarias pueden ser generales o particulares. Ejemplo, los reglamentos que contienen las propias normas jurídicas, el reglamento del impuesto sobre el valor agregado, IVA, el reglamento sobre el impuesto sobre la renta, el reglamento de la ley orgánica del Ministerio Público, entre otras. Y normas reglamentarias particulares podrían ser los reglamentos de trabajo, interiores de trabajo, de empresa, industria o fábrica. Y en el último rango de esa jerarquía normativa encontramos las normas individualizadas, que son las normas que han sido creadas para dirigir regulaciones de conducta individual o colectiva de determinados grupos sociales, que no van dirigidas al conglomerado en general, que van dirigidas a ciertas personas en sus relaciones que comúnmente se denominan las partes. Estas normas reglamentarias guardan el último rango dentro de la jerarquía normativa y aquí podemos encontrar
los contratos de trabajo o los contratos civiles, las sentencias que dictan los tribunales, las ordenanzas y las circulares que emiten determinadas instituciones públicas del Estado. Esto es, en pocas palabras, lo que es el sistema, que están orientadas todas las normas jurídicas conscientes a un fin concreto determinado. El segundo elemento del derecho lo va a constituir en forma específica su carácter coactivo. ¿En qué consiste el carácter coactivo? En que sus preceptos se imponen inexorablemente a la población de un correspondiente Estado, aún en contra de las voluntades de las personas, a pesar que esos preceptos contengan mandatos que en ciertas circunstancias pueden ser injustos. Esto es así, porque de lo contrario no podría desempeñar su función el Estado en cumplir sus fines correspondientes de imponer las normas jurídicas al conglomerado social. La coercibilidad que contienen las normas jurídicas en ciertos grados puede conllevar sus mandatos al uso de la fuerza física, que esto es una característica esencial que la distingue con otras normas, disposiciones ordenadoras del obrar o el quehacer humano, que podrían ser como la moral, la costumbre, los convencionalismos o también llamados usos sociales, entre otras. Esto es su carácter esencial de la coactividad del derecho. El tercer elemento de la aplicación del derecho es aplicación de estas normas jurídicas al comportamiento humano, generando autorizaciones o derechos y obligaciones o deberes. Los primeros fijan una norma y un grado de actividad posible, es decir, que las normas jurídicas van al comportamiento humano para otorgar derechos, facultades, autorizaciones, dentro y dirigido al conglomerado social, bajo la protección y administración propia del Estado, y estas reciben el nombre de derecho subjetivo. Cuando analizamos la palabra o a secciones del vocablo derecho, hablamos del famoso derecho subjetivo, que esa expresión viene del derecho que va dirigido hacia las personas, hacia los sujetos, los individuos. Por eso se llama subjetivo, de sujeto, persona o individuo. El derecho subjetivo es una facultad, una potestad que el derecho objetivo, es decir, que el ordenamiento jurídico del Estado le va a otorgar a las personas o sujetos para hacer algo o hacer efectivo uso de la aplicación del derecho o abstenerse de aplicación del derecho a favor de la persona. O también puede generar como conducta exigir el cumplimiento a otras personas o otros sujetos de sus obligaciones o sus deberes jurídicos. Como por ejemplo, habíamos indicado el derecho que tiene el acreedor de pedir el pago de la deuda al deudor, el derecho que tiene el heredero de aceptar la herencia, el derecho que tienen los menores de edad a ser alimentados por sus padres, el derecho de elegir y ser electos, que tiene un derecho de carácter político, el derecho de acción de solicitar a los órganos jurisdiccionales, es decir, a los tribunales de justicia, la aplicación de la norma jurídica en un caso concreto, cuando se ha violado un derecho de una persona, para que se aplique una resolución en la correcta y pronta administración de la justicia misma. Todos esos son derechos subjetivos. Y la segunda forma del comportamiento de la aplicación de las normas jurídicas a través de las mismas es las obligaciones o deberes. Estos van a señalar un grado de debido cumplimiento que debe de provocar la intervención inmediata del Estado. Y este cumplimiento recibe un nombre específico de deber jurídico. Los deberes jurídicos son mandatos impuestos por el Estado hacia las personas. Van a constituir una restricción de nuestra libertad jurídica en los cuales se los va a ordenar tomar una conducta positiva o negativa en la aplicación de la norma jurídica, es decir, en el cumplimiento de nuestras obligaciones,
Ese cumplimiento de nuestras obligaciones se denominan deberes jurídicos, que son formas también de regulación del comportamiento humano a través de los deberes y obligaciones que contiene el propio derecho. Como vemos, este sistema coactivo de la norma que contiene el derecho se regula para el control de la conducta humana dentro de las relaciones que establecen las personas. Esta acción puede incurrir en las relaciones mismas de la sociedad que son dotadas a través de un poder supremo que es el Estado, quienes las administran a través de los tres organismos del Estado, a través de sus tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, para la coexistencia sustancial de mantener el orden y el estatus de perfeccionamiento de la organización estatal dirigida a través de la aplicación del ordenamiento jurídico para las personas en su estructuración orgánica y reglas propiamente del comportamiento social. Recordemos que el derecho creado por el Estado es un derecho que se encuentra jerarquizado, estructurado y sistematizado, que se encuentra codificado a través de textos, de códigos, que es eminentemente escrito, que es un derecho que fundamenta su aplicación y efectividad a través de la coercibilidad, a través de la imposición, incluso con el uso de la fuerza de la norma jurídica, que es lo que lo va a caracterizar con otros tipos de comportamientos de regulaciones sociales del ser humano. Que este derecho, al estar estructurado, puede ser demasiado engorroso en su trámite y aplicación, que va a existir el uso de papeleo y de un sistema eminentemente burocrático en la resolución tardía de su aplicación de la disposición de sus normas jurídicas a casos concretos, que muchas veces puede tardar años en la solución de las mismas y en la aplicación de las normas jurídicas, que es un derecho muy lento en su forma de ser y que se encuentra debidamente sistematizado en aplicación de la ley, en aplicación efectiva de la misma y que es creado definitivamente por el Estado. Y que, en últimas palabras, es un derecho de corte clasista, porque siempre va a defender los intereses de un determinado grupo que detente el poder político en una época y lugar determinado, y que es clasista porque siempre va a estar determinado por la lucha de clases antagónicas, donde la clase dominante se va a imponer sobre la colectividad por el conglomerado social, imponiendo sus relaciones sociales de producción y fuerzas productivas, que puede ser la protección de la misma propiedad privada sobre esos medios de producción, y así van a ser estructuradas las normas jurídicas en tiempo y en espacio. Pues bien, con eso terminamos la primera parte de la presentación de los distintos ordenamientos conductuales en lo que es el derecho constitucional oficial. Y como reitero, la segunda parte la miraremos el día miércoles cuando analicemos el derecho consuetudinario que nace por la costumbre, que es creado por la comunidad. Miraremos sus ventajas, sus características y su forma de aplicación, y entraremos a analizar esa cuestión dicotómica, incluso entre veces antagónicas entre el derecho constitucional oficial y que quiere imponerse contra el derecho que nace de la costumbre, que es el derecho constitucionario en nuestras comunidades indígenas, pero eso lo dejaremos para la clase, reitero, del día miércoles. Entonces pasaremos a la fase de preguntas y dudas para que ustedes tengan su participación correspondiente, jóvenes. Los dejo en el uso propio de la palabra. Lick, disculpe, la verdad yo no le comprendí mucho respecto al derecho subjetivo y el deber jurídico. Me confundí, disculpe. No sé si podría volver a explicarme, por favor. Con mucho gusto, claro. Bien. Recuerde que todas las definiciones de derecho dice que van a regular conductas humanas. Partamos de esto. Que van a generar derechos y deberes. Derechos, autorizaciones u obligaciones, dice. Imperativas, dice, que confieren derechos y obligaciones. Bien.
Esa palabra imperativas o derechos y obligaciones se está refiriendo a dos tipos de comportamiento de regulación de conductas humanas: los derechos subjetivos y los deberes jurídicos. Los derechos subjetivos son los derechos que el ordenamiento jurídico, todas las normas jurídicas nos otorgan a nosotros como personas, como sujetos, como individuos, porque ahí viene la palabra subjetivo, de la palabra sujeto, persona, individuo. Entonces, el derecho subjetivo son facultades o potestades que el derecho nos va a dar. Es decir, el derecho objetivo, todo el ordenamiento jurídico en Estado hacia nosotros como personas, para que hagamos efectivo nuestros derechos, hacer algo, o simplemente no apliquemos, no hagamos uso de nuestros derechos, abstenernos de hacer algo. Pero también el derecho subjetivo nos puede dar la potestad, esa facultad de exigir a otras personas o a otros individuos el cumplimiento de sus obligaciones, el cumplimiento de sus deberes jurídicos. En contraposición a los derechos están los deberes jurídicos. Los deberes jurídicos son mandatos que impone el Estado a las personas para que hagan algo que efectivamente están obligados a realizar, que puede ser una conducta positiva o negativa conforme a la disposición del mandato, esa restricción de la libertad jurídica que el Estado le imponga a las personas. Y eso se deduce en pocas palabras en el cumplimiento de las obligaciones. Ejemplo, la obligación que tienen los padres de familia de cuidar y alimentar a sus hijos. La obligación que tiene como deber jurídico el patrono de pagar el salario al trabajador al finalizar un mes o al cumplimiento de sus actividades laborales. La obligación que tiene una persona de cumplir con el pago de sus impuestos como deberes jurídicos, entre otros, son mandatos o restricciones de libertad que el Estado interviene para imponer el cumplimiento de los deberes jurídicos, el cumplimiento de las obligaciones que establece el derecho y la normatividad jurídica. A eso se refiere. Muchas gracias, ahora sí, ya logré comprender. Muy bien. Gracias. Para servirle, Grace. Siguiente compañero. Buenas noches, licenciado. Solo Sí, una José. consulta, ¿qué Buenas noches. significa coercibilidad? Coercibilidad es una característica propia del derecho que está dentro de la norma jurídica. Quiere decir que sus mandatos se imponen en contra de nuestras disposiciones personales, en contra de nuestra voluntad, porque es la característica del uso del poder efectivo de la norma jurídica para cumplir con sus mandatos y su regulación de conducta. Esa coercibilidad, que es el uso de la fuerza en la aplicación de la norma jurídica, puede ser incluso hasta el uso propio de la fuerza física que el Estado tiene como instrumento, como herramienta para que hagamos y respetemos el contenido de la norma jurídica, las disposiciones que contiene el propio derecho. Gracias, licenciado. Muy bien, José. Jorge Cáceres. Sí, buenas noches. En la jerarquía de las leyes habló de las constitucionales, que sería la Constitución, ¿verdad? Las Así es. ordinarias, que son las que se emiten por el legislativo, las reglamentarias son las que ¿cómo se regulan de las leyes ordinarias, ¿verdad? Desarrollan y los instrumentos para desarrollar las normas ordinarias, así es. Ajá. Pero en las individualizadas me quedé con la duda de qué ejemplo nos había dado, eso sí Las individualizadas son las que van dirigidas a determinado grupo de personas, no a la colectividad, a una persona, a determinado grupo de personas, dentro de las relaciones contractuales que establecen, que comúnmente se denominan las partes. Ejemplo de normas individualizadas, tenemos las sentencias que emiten los tribunales de justicia, contratos de trabajo, contratos civiles, ordenanzas o circulares que emiten las instituciones del Estado.
A eso me referí, Ok, Jorge. ok, ahí estamos claro, eso tenía duda, cuáles eran, o sea, ahí me quedó claro, muy amable. Esto lo vamos a ver más ampliamente cuando analicemos el tema de jerarquía normativa. Eso lo di con una forma de ejemplo para explicar la jerarquía del sistema de las normas jurídicas. ¿Alguien más que tenga otra pregunta o duda, jóvenes? Todo bien, licenciado. Todo está bien, muy bien. Sí, Bien, entonces los dejo descansar en esta jornada y lo vemos el día miércoles, jóvenes, con la segunda parte de distintos ordenamientos conductuales, donde sí entraremos a hablar del derecho consuetudinario y donde ustedes van a tener una cantidad de dudas o preguntas o interrogantes. ¿Cómo es que aplican las comunidades indígenas su derecho de la costumbre? ¿Y qué pasa con el Estado? ¿Qué tiene que hacer el Estado cuando se aplica esto? Y la conflictividad que puede surgir en algunos casos con la aplicación de la costumbre de nuestras comunidades indígenas. Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase y vamos, porque tenemos que tener todavía elementos básicos de la costumbre, características y ventajas del derecho consuetudinario y esa lucha antagónica que existe en derecho constitucional oficial que es creado por el Estado, que es el derecho escrito, versus el derecho consuetudinario, el que nace a través de la costumbre, a través de los usos y prácticas sociales que nacen en el seno de las comunidades y de la sociedad. De eso vamos a ver y vamos a